Hoy hacemos estos rollitos salados repletos de sabor con una masa muy suave y esponjosa y un relleno muy delicioso que estoy segura que les va a gustar. Además, en este video les voy a dar algunas variantes para que puedan cambiar el relleno. Para hacerlos, en un recipiente ponemos 65 mililitros de agua tibia, 75 mililitros de leche, que también tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Agregamos 4 gramos de levadura seca, 20 gramos de azúcar, que equivalen a una cucharada bien colmada. Con un batidor lo integramos bien. Acá tengo 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, a la que le añado media cucharadita de sal y lo integro. Una vez listo, se lo añadimos a los líquidos, pero se los vamos a agregar tamizados, así que sobre el bowl pongo un colador y lo tamizo bien. Vamos a integrar todo esto muy bien y cuando ya no podamos seguir con la cuchara, vamos a recurrir a las manos y seguimos integrando hasta que formemos un bollo. Cuando tengan el bollo formado, le sumamos 30 gramos de manteca bien pomada, que tiene que estar bien blanda, y con las manos lo integramos. Van a ver que al principio la masa se descontrola un poco, pero no se preocupen y sigan mezclando, que poco a poco se va a integrar súper bien. Si te gustan las cosas saladas, acá arriba te dejo unos pancitos saborizados que además de ser deliciosos, son súper fáciles de preparar. Una vez listo el bollo, van a ver que queda muy suave. Ahora lo vamos a poner en un recipiente, lo vamos a tapar. Acá pueden usar un repasador, papel film o una tapa de silicona. Y lo dejamos descansar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire por unos 30 minutos. Mientras la masa descansa, tomamos 3 papas medianas, las pelamos, las lavamos y una vez que las tengamos listas, las vamos a picar. Una vez picadas, las ponemos dentro de una olla a la que le voy a agregar agua hasta cubrir las papas. Llevamos la olla al fuego hasta que las papas estén bien blandas. Cuando pase esto, sacamos las papas del agua y con la ayuda de un pisapapas hacemos un puré. Con el puré listo, le voy a agregar una cucharada de manteca, una cucharadita de sal, integramos bien. Para darle aún más sabor, le voy a agregar un poco de albahaca seca que la preparo en casa y que acá arriba te dejo ese video por si lo querés ir a ver. Además, le voy a agregar una cucharada de mayonesa y ahora sí lo voy a integrar muy bien. Con el puré listo, lo voy a dejar a un costado para que vaya bajando la temperatura. Tenemos que lograr que el puré llegue a temperatura ambiente. Después de 30 minutos que la masa descansó, van a notar que está súper elástica. Ahora la voy a amasar un par de minutos. Formo un bollo y lo voy a tapar unos segundos más porque mi puré todavía no bajó tanto la temperatura, no llegó a temperatura ambiente. Una vez que el puré esté a temperatura ambiente, vamos a estirar la masa en forma rectangular. No les tiene que quedar una masa ni muy fina ni muy gruesa. Para que se den una idea, mi masa, una vez que la terminé de estirar, medía 40 por 30 centímetros. Una vez estirada, tomamos el puré y hacemos una capa.
Vamos a dejar libre este extremo y sí, con el puré vamos a llegar bien hasta los bordes del resto de la masa. Para hacer aún más sabrosos estos rollitos, le agrego unas fetas de queso de máquina y aproximadamente unos 150 gramos de jamón o paleta. Pero si prefieren no utilizar fiambre, acá les voy a dar algunas opciones. La podrían reemplazar por espinacas o también podrían utilizar cebollitas rehogadas o algún queso bien sabroso o lo que más les guste. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué otra cosa le agregarían al relleno. Una vez puesto el relleno vamos a ir enrollándolo desde el jamón. Mientras tanto, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Cuando lo tengamos bien enrollado, lo vamos a cerrar súper bien, así que se pueden ayudar de los dedos para ir cerrándolo. Para cortar los rollitos voy a utilizar como referencia 2 dedos. Primero los voy a marcar y luego sí los voy a cortar. Si te gustó este video podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Con los rollitos ya cortados tomamos una asadera, le ponemos papel manteca en la base y vamos a ir colocando los rollitos salados dejando espacio entre unos y otros. Una vez todos sobre la placa los aplastamos un poco con la mano. Cubrimos con un repasador y dejamos que dupliquen su volumen. En un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Aproximadamente a mí me llevó unos 40 minutos. Si ven que una vez que duplicaron su volumen en el centro están muy levantados, los aplastan apenas con las manos, así les queda el rollito bien parejito. Antes de llevarlos a cocinar, los voy a pintar con un huevo batido. Ya están listos para irse a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por unos 20 a 25 minutos o hasta que estén así de doraditos. Así salen del horno, no saben lo esponjosos que quedaron y el aroma que tienen. Los pueden comer fríos o tibios, así que son ideales para acompañar una picada o para comer algo diferente y lleno de sabor. Con estas cantidades obtuve 10 rollitos bastante grandes. Si quieren también los pueden hacer más pequeños y así obtener más cantidad. Espero les haya sido útil esta receta. Si la preparan, no se olviden de compartir sus resultados y si quieren mandarme una foto de cómo les quedó, lo pueden hacer en cualquiera de mis redes sociales. Hasta la próxima, que tengan un lindo día.